Voy a compartir pantalla. Bueno, yo lo hice en formato PDF por temas de la fuente de la presentación de la letra. ¿Se ve bien, cierto? Sí, se ve perfecto. Ya. Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Este trabajo no es de tesis, sino que es un trabajo final de curso de primer semestre de magíster que pasó. Y busca aproximarse, es de tipo exploratorio, a el estudio de las mujeres populares en la unidad popular. Lo realicé a partir del estudio de caso de mi abuela, ya que era un testimonio que yo venía escuchando desde pequeña, entonces me pareció relevante poder profundizar más en ese relato y complementarlo con las fuentes de la época. Entonces mi principal propósito era, de manera exploratoria, aproximarme entonces al estudio de las mujeres populares en su amplio significado. Eh, Teniendo en cuenta que mi abuela era dueña de casa en aquel periodo, yo voy más allá de el estudio de las mujeres populares como mujeres trabajadoras, sino que también incorporo en este caso el estudio de las mujeres populares como dueñas de casa. Me salgo, digamos, de lo estrictamente laboral en ese sentido, entendiendo que muchas mujeres hasta el día de hoy desempeñan labores de cuidado y de crianza en el hogar también. Para ello me remití en esa misma línea al estudio del barrio y no en ese sentido al estudio de las trabajadoras de la fábrica Yarur, sino que más bien a las mujeres populares que habitaban la población aledaña a la fábrica y que algunas trabajaban y la mayoría en realidad de esa población eran dueñas de casa. Por lo tanto, ocupo los conceptos de territorio, barrio y también de vida cotidiana. Relevar en este caso el estudio de la vida cotidiana, que es en donde podemos acercarnos mucho más a la realidad de las mujeres dueñas de casa también. Para ello acudí a autores como Rogerio Haesbaer, que tiene una teorización importante respecto a lo que entendemos por territorio, y concordando con su postura integradora de entender el territorio en su multiplicidad de significados, tanto materiales como sociales y simbólicos, y también en relación a su historicidad. En cuanto al concepto de barrio, me fue muy útil el estudio que realizó María Angélica Llanas, El barrio sin las fábricas, donde estudia precisamente un territorio un poco más amplio que ella denomina como Santiago Sur Poniente, en donde se incluye la población Yarur. Y también Verónica Tapia, que realiza una teorización también de qué se entiende por barrio y esta relación dialéctica que también nos propone, por ejemplo, Henri Lefebvre, del barrio como un espacio en donde, si bien es más local, se expresan también realidades de carácter más general. Hay una relación dialéctica ahí entre lo general y lo particular, y también en este espacio del barrio se expresa esta relación entre lo público y lo privado. No obstante, cuando nos acercamos a lo que es el estudio de la vida cotidiana, si bien Henri Lefebvre, por ejemplo, y Michel de Certeau lo abordan, no lo realizan desde una perspectiva de género. Ahí es donde yo me acerco a la perspectiva del urbanismo feminista, ¿ya? Y la problemática de lo público-privado, que es lo que visibiliza también este urbanismo feminista, muy acorde también con el surgimiento de la segunda ola feminista. En ese sentido, se plantea que las mujeres han sido visibilizadas en cuanto a su experiencia histórica y que en realidad esta dicotomía de lo público-privado es falsa, ya que las mujeres, si bien durante largo tiempo han estado relegadas al espacio de lo doméstico, en lo cotidiano se desplazan constantemente y diariamente por el espacio público, generalmente por el espacio que es lo que entendemos por barrio, ¿cierto? Para realizar compras, ir a dejar a los niños al colegio, etcétera. Eh, Ahí tenemos, por ejemplo, en lo que es también el estudio del barrio, relevar, por ejemplo, al colectivo feminista Punt 6, que recientemente presentó un libro sobre urbanismo feminista en Chile,
y asociar esto también a la perspectiva de las geografías personales, es decir, eh, una mirada integradora, ¿cierto?, entre el estudio geográfico del territorio de una manera más objetiva, pero incorporando estas geografías personales que involucran un componente más subjetivo, en este caso a partir de la percepción de mi abuela respecto de su barrio, e integrando también la metodología del relato de vida, que permita también a través de lo que es la historia oral, ¿cierto?, de la oralidad, relevar estos testimonios, sobre todo de mujeres, que por el punto de vista androcéntrico que se ha expresado en la historiografía, han sido eh, invisibilizados o no se han destacado, no se han estudiado de la misma manera. Y lo que me interesaba entonces, más en específico abordar, era esta interacción que ocurría durante la Unidad Popular, durante este periodo, entre la fábrica Yarur, que era una fábrica, una de las más grandes de la época en Chile, una fábrica textil, el gobierno de la Unidad Popular, ¿cierto? Que tiene ciertas características muy particulares, y que se proponía esta transición al socialismo, y también las mujeres populares de la población yarur, en este caso. ¿Cómo interactúan estos tres elementos? Brevemente, entonces, para contextualizar, mi abuela llega a la población yarur porque sus padres, que están acá, estos son mis bisabuelos, sus padres campesinos, como tantos otros, migran del campo a la ciudad. ¿Ya? Voy a pasar esta diapositiva. Migran del campo a la ciudad desde la zona de Ñuble a Santiago y se instalan en lo que en ese entonces todavía era la periferia de Santiago, a las orillas del San Juan de la Guada, en una población callampa, una de las tantas poblaciones callampa que surgían en aquella época. Esto fue más o menos a fines de los años 40. Y aquí está la foto de mi abuela, ¿cierto? Bebé, ella nació en esta población callampa, entonces con el pasar de los años, aquí la fábrica Yarú ya se había instalado, con el pasar de los años, al poco tiempo, logran poder, en este caso mi bisabuelo, acceder a un puesto en la fábrica, y posteriormente también va a ser integrada mi bisabuela en la fábrica. Entonces, ambos padres de Eulogia, que es mi abuela, Eulogia del Pilar, por eso también le decimos Pilar, logran entonces asentarse cercanamente al San Juan de la Guada, porque el San Juan de la Guada está cercano a la población yarur y a la fábrica. Entonces ahí es cuando, a través de estos puestos en la fábrica que consiguen mis bisabuelos, se les concede una casa. Ya estas casas eran compartidas, eran casas de 3 pisos. Voy a pasar un poquito a esta diapositiva. Ya son casas de 3 pisos, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿ya? Por lo tanto son casas compartidas. Y estas casas se entregaban en manera de una sesión temporal, mientras se mantuvieran estos trabajadores trabajando en la fábrica. Sin embargo, si estos trabajadores realizaban alguna acción que atentara contra la fábrica, eran expulsados de estas casas. Ya entonces tenía esa condición temporal. Vuelvo acá un poco. Acá está la población Yarur, ya es una población pequeña, pero se construye específicamente la fábrica Yarur para un grupo de trabajadores. Ya, esta población es población de trabajadores, no de empleados, porque en esa época la fábrica tenía una distinción entre empleados y trabajadores. En este caso, mis bisabuelos eran trabajadores de la fábrica. Ya los empleados tenían un carácter de estudios profesionales, en este caso. Y es un barrio que está rodeado de otro tipo de industria, ya como por ejemplo estaba la central de leche, central de ferrocarriles San Eugenio, la Maestranza, entre otros. Entonces, con la llegada de la Unidad Popular, se va a producir evidentemente una transformación, tanto a nivel de la fábrica como en el barrio. En ese sentido, ciertos beneficios que entregaba la fábrica desde un punto de vista paternalista anteriormente a sus trabajadores y a los vecinos que trabajaban y vivían ahí en la población Yorua, van a tomar otro cariz,
van a ser otorgados en este caso por los trabajadores y trabajadoras que van a tomar la fábrica. Voy a leer igual, a complementar las imágenes con el relato de mi abuela. Dice, respecto luego a la toma de la fábrica. La toma de la fábrica fue el año 71, fue una de las primeras tomas de fábrica que se da bajo la Unidad Popular. De hecho, no fue inmediatamente reconocida por el gobierno de Allende porque habían complicaciones, evidentemente, de estatizar la fábrica. Ya podía generar, de acuerdo a lo que decía el gobierno, generar una ola posterior de tomas de fábrica de manera descontrolada, ya que efectivamente ocurrió eso posteriormente. Ya, sin embargo, los trabajadores y trabajadoras presionaron para la toma de la fábrica. Entre esas personas, mi abuela, que si bien no era trabajadora de la fábrica, conocía muy bien la fábrica y a todo el personal, y estaban de acuerdo, digamos, con la toma de la fábrica, ya por las condiciones abusivas laborales que existían. Entonces se transforma con esta toma de la fábrica las gestiones, ciertos beneficios que se entregaban anteriormente por el patrón, digamos, ahora van a ser gestión del sindicato, digamos, de trabajadores. Mi abuela señala, participé en las preparaciones de marchas, de festivales, de cumpleaños de los niños, los muestreos que hacíamos en los centros de madres también, organizamos el Día Internacional de la Mujer, la venida de cantantes a la fábrica, habían almuerzos para compartir con la gente, ya no era diferenciado el almuerzo entre obreros y empleados, era para todos iguales, se les daba almuerzo a los niños si querían ir a comer allá, y los familiares de los trabajadores también tenían derecho a ir a servirse al casino. Muchas veces la gente iba a almorzar ahí porque era más barato o lo daban gratis. Siempre había comida de más, había agua caliente para bañarse y las mujeres podían llevar los niños para bañarlos, porque en las casas no había calefón. De parte del sindicato también nos llevaban en tren a Pichilemu, íbamos con los niños, teníamos el Teatro Septiembre también, que el teatro, si bien pertenecía a Amador Yarur, que era dueño de la fábrica, durante esta época va a ser comprado por el sindicato, por lo tanto va a pasar a manos de los trabajadores. Para Navidad también el sindicato siguió regalando, en este caso, telas para sábana, también para vestidos para las mujeres, se regalaban zapatos y juguetes. A lo que quiero llegar con esto es que después de la toma de la fábrica, siguió una gestión de beneficencia ya importante, pero que en este caso va a estar a manos de los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Eh, y que se amplía, digamos, a múltiples tipos de beneficios, ya sea recreativos, también fomentando la organización política, pero también de subsistencia, como la alimentación o el vestido, por ejemplo. Ya, bueno, estas son imágenes de la revista Punto Final. Yo ocupé distintos periódicos y revistas de la época. Y otra característica relevante también a destacar es que dueñas de casa que habitaban en la población Yarur y que obviamente no trabajaban, ya durante este periodo van a realizar trabajos voluntarios. Es decir, las mujeres dueñas de casa de la población Yarur que anteriormente no habían trabajado formalmente, en este periodo van a trabajar en la fábrica de manera voluntaria. Eh, es decir, tiene un carácter también social, en ese sentido, de esta labor que van a ejercer ellos, eh, en un periodo muy característico, digamos, como es la Unidad Popular. Mi abuela comenta, fui varias veces a trabajar como voluntaria a la fábrica, los días domingos, o a hermosear el entorno también, sacar pasto, picar tierra, plantar flores. También en las máquinas, por ejemplo, llegaba un trabajador y le enseñaba a uno y uno completaba el horario de trabajo. Había más mujeres que no trabajaban como yo. Las esposas de los trabajadores de izquierda hacían trabajo voluntario, mientras los niños quedaban en la guardería. Había una sala cuna para cuidar los bebés, había un preescolar para niños más grandes, juegos infantiles para entretenerlos. Entonces, el sindicato, además de hacer este llamado a trabajo voluntario a las mujeres vecinas de la población, se preocuparon por que la sala cuna y la guardería infantil siguiera funcionando para permitir que estas mujeres, obviamente que eran dueñas de casa con niños, porque en esa época el promedio de hijos era aproximadamente de 3 niños, y mi abuela ya tenía 4 niños a corta edad, no podían desarrollar estas labores voluntarias si sus hijos quedaban descuidados.
digamos, si no podían ser cuidados. Por lo tanto, el sindicato se hace cargo también de mantener esta labor de guardería. ¿Ya? Bueno, ahí está mi abuela, ¿cierto? Con dos de sus hijos. Y paso también a otro elemento importante del barrio, que es el centro de madres. Ya el centro de madres, con la toma de la fábrica, va a pasar de el nombre Olombi Ivana de Yarur, que era la esposa de Amador Yarur, a solamente Yarur, el centro de madres de Yarur. Ya el centro de madres siempre se ha considerado como un espacio donde se replicaban labores tradicionales de género. Sin embargo, durante la Unidad Popular, si bien se van a replicar estas labores tradicionales de género, como enseñar a cocinar, enseñar a coser, realizar muestras de estos trabajos, a pintar, por ejemplo, etcétera, en estas conversaciones, en estos espacios donde se realizaban estas labores, también se da pie a una reflexión de género. Aquí voy a leer un poco respecto a las conversaciones que se dan en el Centro de Madres. Dice, se decía que de por sí el chileno era muy machista, desde tiempos inmemoriales que la mujer era maltratada y discriminada, que era llevada solamente a la cocina y a ser ocupada. Ese era el término que utilizaban las mujeres en las conversaciones. Se sentían como un objeto sexual, había que cumplir el deseo de los hombres, no había preocupación por el disfrute de la mujer. Nuestra profesora, porque habían profesoras que llegaban a hacer distintos tipos de charlas a los centros de madres, que era psicóloga, traída por el sindicato de Yarur, nos preguntaba si nos sentíamos cómodas en el acto sexual con nuestras parejas, si había situaciones de maltrato, conversábamos de nuestra situación en el hogar. Me di cuenta que no estaba disfrutando en mi relación matrimonial, que era un trámite nomás, que había que hacerlo y chao. Ya entonces, eh, el sindicato se preocupa por traer, digamos, una serie de profesionales al centro de madres, pero en donde se van a dar conversaciones que dan pie a reflexiones de género también. Es decir, el centro de madres se transforma en cierto punto y ya no solo replica estas labores tradicionales, sino que también se da pie a estas reflexiones. También, por ejemplo, hay otro caso en donde visita el centro de madre una ginecóloga y ahí hablan también, por ejemplo, del desconocimiento que hay respecto a la anatomía, ¿cierto?, íntima de hombres y mujeres, al uso de los anticonceptivos, a un tema tan polémico como el aborto, también se hablaba en los centros de madres, ya el tema de la preocupación que había por abortos mal realizados, que eran riesgosos y provocaban la muerte de las mujeres, y se hablaba también que en el plan de gobierno se había contemplado el aborto llevado a cabo por médicos especialistas. Esto no se llegó a concretar del todo por el golpe de Estado. Ya, pero eran temas que se hablaban, que se consideraban muchas veces como temas tabúes, digamos, en los centros de madre. Ya paso a la otra diapositiva. Otro espacio relevante de este periodo en el barrio va a ser la conformación de las JAP, las Juntas de Abastecimiento y Precios, ya que estaban a cargo tanto de centros de madre como de juntas de vecinos. La JA, de acuerdo a lo que señala, es una iniciativa, ya, y le plantean que para solucionar el desabastecimiento y el sabotaje que hay, es necesario crear ciertos organismos de carácter local que permitan un abastecimiento mucho más expedito, digamos, de las mercaderías. Y es ahí entonces cuando la iniciativa de las dueñas de casa, entonces el gobierno ofrece toda una infraestructura y una logística para llevar a cabo esta hub. Ya en el diario Chile Hoy se les señala como el poder de la dueña de casa, por ejemplo, ya que las dueñas de casa van a tener un papel muy relevante de la hub. De hecho, muchas mujeres dueñas de casa van a ser delegadas de la hub. Mi abuela fue una de ellas, en este caso. ¿Ya? Y ella relata que ser delegada de hub significaba tener un conocimiento muy detallado de la población. Cuántas casas habían, cuántas familias, cómo era la composición de las familias, cuántos adultos mayores, bebés, etcétera, habían en cada casa para repartir la mercadería. Quedan Dice, 2 minutos, Beatriz. ya, voy a pasar entonces, y ahí voy terminando. En cuanto a la politización de las mujeres, también estuvo centrada en el barrio. La politización de las mujeres se da, en el fondo, en esta práctica política en el barrio, ¿ya? A diferencia de esta imagen que está a color,
que eran militantes con carnet, digamos, y eran de composición social de clase media alta, ¿ya? Eso sería otra de los elementos relevantes de la investigación. Y pasando a las conclusiones, entonces, el Centro de Madres, ¿cierto? Además de su papel tradicional, da pie a reflexiones de género, ¿cierto? Las HAP dotan de mayor poder de decisión y visibilidad a las mujeres populares en el espacio público. La politización y participación político-social de las mujeres está mucho más ligada al barrio en este periodo, por lo que es importante acercarse a ese punto de vista del barrio para estudiar a estas mujeres, ampliar lo que entendemos por militancia, ya que muchas de estas mujeres populares no tenían un carnet oficial de militancia, pero adherían y participaban activamente en la política del periodo. Ya la fábrica Yarur, por otro lado, transforma su rol ya, e influye también en la participación de las mujeres populares, por ejemplo, a través del trabajo voluntario. Las mujeres populares fueron parte también de las revoluciones cotidianas del periodo, ahí enfatizamos en el tema de la vida cotidiana, y aproximarse a las mujeres populares a partir del estudio de la vida cotidiana, barrial y del relato de vida nos permite entonces acercarnos a cuál fue la experiencia de estas mujeres en un periodo tan relevante como fue la Unidad Popular. Termino con el balance que hace mi abuela de este periodo. Ya dice, en esa época me sentí más partícipe que nunca, aprendí como nunca en mi vida, maduré, me realicé como mujer, como persona, como madre, como esposa. Nunca me sentí más entera, más llena de compromiso, luchando codo a codo con la gente que apoyaba a Allende. Pienso que fueron los 3 años más lindos de mi vida. Nunca lo he pasado tan bien como esos 3 años. Muchas gracias.